¿Cuál es la reacción del gobierno? También es cierto, y todo se ha dicho, que en el caso de Túnez la ciudadanía contó con una ventaja, y es que el ejército tunecino siempre se mostró del lado del pueblo. ¿Por qué? Porque no había, o en cierta forma el régimen tunecino era un estado más policial que militar. Es decir, se había encargado de controlar muy bien la policía, pero el ejército lo tenía como algo marginal. Y en cierta forma el hecho de que el ejército se pusiera de mano del pueblo hizo ver a la ciudadanía de que el movimiento, de que la revolución podía triunfar. Y de hecho triunfó. De hecho, el 14 de enero es curioso, ¿no? Porque ahora todos hablan del dictador Ben Ali, pero en diciembre de este año, cuando nuestros gobernantes se reunían con la autoridad, hablaban del presidente Ben Ali. Es curioso cómo cambian las nomenclaturas en función del tiempo político. Pero bueno, de eso también hablaremos, ¿no? Y como decía, pues el presidente el 14 de enero se da cuenta de que la situación es incontrolable y abandona el país. En una situación que yo creo que ni los mismos protagonistas del proceso revolucionario pensaban. Es decir, nadie pensaba que el dictador abandonaría el país y que dejaría abierto un proceso político de cambio. ¿Qué es en el que nos encontramos ahora? Ahora, en este transcurso prácticamente desde enero hasta la actualidad, nos encontramos con un gobierno provisional que en cierta forma, y ese es el problema que quizás se refiere a la revolución tunecina, en un gobierno provisional que tiene ciertos elementos del partido gubernamental que estaba pues, liderado por Ben Ali. Y hago un inciso para que también conozcamos quién es la figura de este personaje, ¿no? Y para que veamos y comprobemos que mi afirmación de que era un dictador no es algo casual, sino que entiendo que es una palabra perfectamente asimilable, ¿no? Sidi Abedin Ben Ali es un dirigente que en el año 1989, a través de un golpe de Estado decorado con un halo de cierta legitimidad, se hace el poder en Túnez, derrocando al que había sido el presidente tras la independencia tunecina, que era Habib Bourguiba. En ese halo de intentar aparentar una democracia en Túnez, el presidente Ben Ali, o el dictador Ben Ali, pues va convocando pues cada 5 años, elecciones presidenciales. Yo simplemente os doy algunos datos de los porcentajes con los que porque es verdad, en Túnez había todo tipo de partidos políticos, pero resulta cuanto menos difícil de creer que un partido político obtenga prácticamente un 99,95 o 6% de votos afirmativos y de las circunscripciones, ¿no? El problema no está, y ahora también yo reflexiono en voz alta, ¿no? Yo creo que el problema no está en que él creyera que él estaba legitimado por un 99,97% de los votos, ¿no? El problema es que la comunidad internacional legitimaba ese poder y esa votación, ¿no? Esa también es una reflexión que también tenemos que hacer, ¿no? O al menos a la hora de analizar lo que ha pasado en Túnez y en otros partidos, y en otros países también de la ribera sur del Mediterráneo. Porque cuando hablamos de la ribera sur del Mediterráneo, de los gobernantes, cuando hablamos de la figura, por ejemplo, de Gaddafi, cuando hablamos de la figura de Mubarak, cuando hablamos de la figura de Mohamed VI, que ahora están todos en cierta forma en cuarentena y todos hablan de que bueno, no tienen muchos comportamientos democráticos, pues prácticamente son los mismos gobernantes que han firmado con
nosotros, con la Unión Europea, de la que entiendo y entendemos que presume de democracia, acuerdos de libre comercio, a través de la Declaración de Barcelona del año 1995, y acuerdos en los que se habla del respeto. Bueno, de hecho, la Declaración de Barcelona, uno de sus 3 pilares está justamente en el pilar de la seguridad, el respeto de la gobernanza democrática y el respeto de los derechos humanos. Es decir, creo que también tenemos que ser algo críticos nosotros mismos a la hora de analizar el proceso revolucionario en el mundo árabe, en el sentido de que algo también hemos hecho mal nosotros. Porque, y es también una reflexión que también me gustaría hacer, y porque creo que también que es justa hacerla y manifestarla aquí. El proceso de cambio que empezó en Túnez, se extendió luego a Egipto y se ha extendido como una ola por los diferentes países de la ribera sur del Mediterráneo, se ha producido a pesar de Occidente. Y es un elemento que también creo que es necesario puntualizar. ¿Hasta qué punto Occidente esperaba este proceso de cambio? Yo creo que no. Más bien todo lo contrario. Es decir, o al menos a lo que ha jugado Occidente con el espacio de la ribera sur del Mediterráneo, con el espacio árabe, es a mantener a una serie de gobiernos que en cierta forma con los que se puede negociar y con los que es mucho más fácil que una ronda de negociaciones pues los resultados sean mucho más favorables a los intereses comerciales de Occidente.